Continuamos. Vamos a ver ahora esto que es un poco las funciones trigonométricas en cada uno de los cuadrantes, cómo son. Bien, ¿qué es un cuadrante? Pues es un círculo o una circunferencia, en sí es un círculo, que lo divido en 4 partes. Recuerden que los ángulos se empiezan a medir a partir de un radio o de un vector que intersecte, de hecho es un radio que intersecta a la circunferencia, bueno, un vector que intersecta a la circunferencia que se llama radio, que lo empiezo a mover en sentido contrario a las manecillas del reloj. A los 90 grados, yo digo que ese es el primer cuadrante. Luego continúo y de los 90 a los 180 yo digo que este es segundo cuadrante. De los 180 a los 270 tercer cuadrante y de los 270 a los 360 es el cuarto cuadrante. En cada uno de esos yo tengo diferentes valores. Por ejemplo, aquí son 90 grados, aquí son 180 grados, son 270 grados, son 0 grados y los 360 al completar la vuelta. Bien, el seno, hablando del seno, el seno en el cuadrante 1 es positivo. ¿Cómo lo compruebo? Saquen seno de 60, seno de 89, seno de 2, lo que sea que esté en este cuadrante, o sea que vaya desde 0 hasta 90, no incluyendo el 0. Pero de que vaya arriba de 0 y antes de 90 van a ver cómo les da positivo. El siguiente, que sería de 90 a 180, la función seno también la tengo positiva. Saquen seno de 130, seno de 158, etcétera, y les va a dar la función positiva. Bien, vámonos al que sigue. El seno aquí va a ser negativo. Saquen seno de 200, seno de 250, etcétera, y les va a dar negativo. Y por último tengo seno en el cuarto cuadrante, también es negativo, ¿sí? Seno de 300, seno de 330 y van a ver cómo es negativo, ¿vale? Compruébenlo para que vean. ¿Qué pasa con la función coseno? Bueno, en la función coseno ahora en el cuadrante 1 también es positiva. En el cuadrante 2 aquí es negativa. Vuelvan a comprobarlo. En el cuadrante 3 es negativa y en el cuadrante 4 es positivo. Es sencillo. Para la función seno, el eje de las X hacia arriba son positivos, hacia abajo son negativos en la función seno. En la función coseno, agarran el eje vertical, hacia allá son positivos y hacia acá son negativos, ¿sí? Compruébenlo. Vayan dándole coseno en cada uno de los cuadrantes para que vean que les da esos signos. Ahora vámonos con la tangente. La tangente aquí es positiva. La tangente aquí es negativa. La tangente aquí es positiva y la tangente aquí es negativa. Digámoslo así, la tangente en el 1 y en el 3 son positivos, digamos así, cruzados. Y en el 2 y en el 4 son negativos, digamos así, cruzados. Por supuesto que en las funciones trigonométricas hay algunos valores que son 0 y hay algunos valores que son indeterminados. ¿Se acuerdan la tabla que vimos cuando empezamos a ver funciones trigonométricas, suma y resta de ángulos? Ahí les puse una tablita. Ahí exactamente en esa tabla viene, aquí la voy a recordar, véanla. Bien, en esa tabla, si se fijaron, la primera columna habla de grados, o sea, un ángulo en grados, y la segunda columna habla de un ángulo en radianes, que ya lo vimos también, que finalmente es lo mismo, ¿sí? Ahora, fíjense en toda la serie de ángulos, esos son ángulos especiales, esa tabla es de unos ángulos especiales, y hay algunos ángulos que me aparecen indeterminados. Por ejemplo, la tangente de 90, si ustedes quieren sacar la tangente de 90, no me voy a meter mucho a eso, pero según su gráfica, la tangente de 90 es indeterminada. ¿Por qué? Porque la función tangente nunca jamás va a tocar el eje de las Y. Es decir, tangente de 90, tangente de 270 no la va a tocar, no la va a tocar la tangente de 90. Ahora, por ejemplo, hay funciones indeterminadas, pero también hay funciones 0. El seno de 0 me da 0, ¿sí? El seno de 90 me da 1. Entonces, hay
en determinadas, revisen otra vez la tabla, en determinadas me da indeterminado, en algunas me da 0 y en algunas me da negativo. Por ejemplo, coseno de 180 me da -1, o sea, me da negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque como yo les dije, que si ustedes agarran el eje vertical, el eje de las Y, digámoslo así, si lo vemos con un plano coordenado, hacia allá son negativo, 180 está de aquel lado en coseno, entonces por eso me va a dar negativo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ese es más o menos lo que son los cuadrantes y las funciones diferentes, cómo son en cada una. Vamos a lo que sigue. Imaginemos ahora que tengo un eje. Imaginemos ahora que tengo un eje, así, y que tengo dos vectores juntos, uno arriba del otro. Pero de repente este vector, uno de los dos, tengo dos aquí. Este vector lo empiezo yo a mover así y se me empieza a formar un ángulo. ¿De acuerdo? Empieza a formárseme un ángulo así. Paso los 90, paso los 180, paso los 270 y resulta que ese vector hace esto, miren. Hagan de cuenta que está el vector así. Uno se queda, por supuesto, y este empieza a dar vuelta, así. Empieza a dar vuelta, empieza a dar vuelta, empieza a dar vuelta. Llega a 0, pero se sigue. Entonces quiere decir que aquí, por ejemplo, ya van más de 360, porque aquí originalmente eran 0 grados, pero al darle la primera vuelta ya son 360 grados, y sigue, y sigue, 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 y luego le sigo dando más vuelta, y más vuelta, y más vuelta, y más vuelta, y más vuelta, hasta que llega aquí, por ejemplo. Entonces estamos hablando de que dio una vuelta, dos vueltas, y un poquito más, ¿sí? Entonces, dio dos vueltas, es decir, 360 por 2 me da 720, ¿no? Esos 720 grados son aquí 360 y luego 720 más 90 más 100 más 90 más 90. Es decir, aquí yo tendría, vamos a decirlo así, 990 grados yo tendría aquí, y pónganle que sean otros 20. Entonces estamos hablando de que, es un ejemplo, ¿no? Yo aquí lo pongo, y entonces hablaríamos de que yo tengo un ángulo total 1010 grados. ¿Sí? Ahí está, son 1010 grados. Eso es porque di dos vueltas completas. Empecé en 0, luego en 360, luego en 720, luego 720 más 90, más 90, más 90, y otro pedacito, ¿sí? Y entonces tengo un ángulo de 1010 grados. ¿Por qué sucede eso? Bueno, pues porque di varias vueltas. Cuando yo hablo de, por ejemplo, que tengo el seno de 450 grados, quiere decir que es el seno de 360 grados más, o sea, yo le di una vuelta, más 90 grados, ¿sí? Entonces, eso es, o sea, quiere decir que le di una vuelta y todavía me pasó otros 90 grados. Entonces, un ángulo, si yo doy varias vueltas, voy a llegar a un punto, y eso entonces yo le llamo que es equivalente. ¿Qué quiere decir equivalente? Que al final de todo, por ejemplo aquí, que yo tengo 1010 grados y me quedó en el cuadrante 4, ¿sí? Entonces yo digo, mira, ¿qué sucede? Que por ejemplo, el seno, vamos a ponerle la función seno de 1010 grados va a estar o va a ser igual, y ahora le quito las vueltas completas. Hagan de cuenta, si mi vuelta completa era, dos vueltas completas eran 720, se los quito a 1010, lo cual me daría 290 grados. Entonces yo digo que sería el seno es igual al seno de 290 grados. ¿Cómo sé que esto es verdad? De dos formas. Primera, yo sé que son 720 grados, o sea, di dos vueltas, entonces, y de aquí son 9, 9, 9 y otros 20 grados. Entonces son, aquí como eran 270 más 20, me quedan 290. Esa es una manera. Hagan de cuenta que yo digo que es así. Empezó, hagan de cuenta que el vector empezó aquí y hizo esto y se detuvo aquí.
Entonces yo tengo este ángulo, y este ángulo, estamos hablando que son 290 grados. Este ángulo de aquí, bueno, lo voy a poner acá para que se vea que es aquí. 290 grados, desde 0 hasta acá. ¿Cómo sé que eso es verdad? ¿Cómo sé que es equivalente? Le ponen seno de 1100 grados y luego pónganle seno de 290 y les va a dar el mismo resultado. Pónganlo en la calculadora. ¿Ya lo comprobaron? Entonces, quiere decir que la equivalencia es 1010 grados es equivalente a 290 grados. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí dio 2 vueltas completas, aquí nada más dio una. Bueno, ni una, dio menos de una. Por eso digo que son equivalentes, ¿sí? Son equivalentes. Entonces, puedo tener, por ejemplo, la tangente. La tangente, vamos a ponerle de 1850 grados. ¿A qué es equivalente? Bueno, pongo que es equivalente a la tangente de... Me fijo cuántas vueltas completas da. ¿Cómo hago? Pues 1850 entre 360 y me va a dar un número. Nada más tomo el entero. Por ejemplo, 1850 entre 360 me da 5.13. Bueno, quiere decir que dio 5 vueltas completas y todavía se sigue. Ahora, ¿cuánto es en 5 vueltas completas? Bueno, pues son 360 por 5. En 5 vueltas, o sea, en 5 vueltas, estamos hablando de que son 1800 grados. 1800 grados. Y ahí dice 1850. Pues quiere decir que la diferencia son 50 grados. Simplemente se los quito, le quito los 1800 y yo digo que 1850 es equivalente a la tangente o es igual a la tangente de 50 grados. ¿Cómo sé que es verdad? Sáquenle tangente a 1850 y sáquenle tangente a 50 y van a ver que les da lo mismo, ¿sí? Pero es por eso, porque aquí le quité las 5 vueltas completas y me sobraron 50 grados, entonces por eso digo que son equivalentes, ¿sí? Veamos, chéquenlo. Ok, ahora, ¿qué sucede con esto? Bueno, que no nada más se queda aquí, sino que resulta que, por ejemplo, aquí 200, vamos a agarrar este, ¿sí? Vamos a agarrar este. Háganme cuenta que yo digo, bueno, voy a agarrar el coseno de 290 grados. Bien, ¿qué valor me da? Lo voy a sacar. Hagan de cuenta que aquí el coseno de 290 grados me da 0.342. 0.342. Es positivo, ¿cierto? Porque yo ya había dicho que sí es positivo, miren, aquí en este cuadrante. Ok, la pregunta es, ¿tengo un valor equivalente en algún otro cuadrante? Sí, de hecho en los 4. Tengo aquí coseno, coseno y coseno. Nada más que debo de fijarme bien respecto al signo. Caso este. ¿Cómo saco un equivalente de 290 grados? Bien, lo primero que tengo que sacar es el ángulo que tengo respecto al eje de las X. Le llamo teta. Pero al eje de las X, ¿sí? Yo sé que desde el inicio eran 290 grados, pero de aquí al eje de las X inmediato, pues nada más el resto, 360 menos 290, lo cual me da 70 grados. Me da 70 grados. Ya está. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es, a partir del eje de las X, en cualquiera de los cuadrantes, le sumo o le resto, subo o bajo 70 grados. ¿Cómo está eso? Bueno, mira, sencillo. Si yo lo quiero hacer aquí, entonces hago uno similar y le pongo 70 grados. ¿Sí? O sea, hago uno más o menos como si fuera un espejo, pues. Hagan cuenta que agarro este y lo hago así. Entonces este lo hago así y aquí me van a quedar 70 grados. Hago ahora lo pongo así y entonces me queda algo similar a esto, 70 y 70. Entonces aquí van a ser, de aquí a aquí van a ser 70 grados y de aquí a aquí van a ser 70 grados. ¿Sí? Ahora, quiere decir que yo aquí tengo un coseno
que es equivalente a este. Aquí tengo un coseno que es equivalente a este, y aquí tengo un coseno que es equivalente a este. Comenzamos con el primero. El equivalente, empezando desde aquí, son 70 grados. Este es igual a 70 grados, ¿vale? Luego, me sigo, y es equivalente aquí a este. Pero como empecé desde el inicio, digamos que este sean 180 menos 70, son 110 grados. Y este 180 más 70 son 250 grados. ¿De acuerdo? Otra vez, lo explico. ¿Cómo lo hice? En mi original eran 290 grados. Órale, 290 grados. Yo tengo coseno de 290 grados, el cual me da 0.342. Bien, 290 grados. Ahora, ¿cómo saco los equivalentes a este en los diferentes cuadrantes? Agarro el ángulo que me falta al eje de las X, que son 70. En este caso le subo 70, porque es respecto al eje de las X. En este caso le subo 70 respecto al eje de las X. Y en este le bajo 70 respecto al eje de las X. De manera entonces que aquí tengo coseno de 70. Pero aquí no, aquí son 180 menos 70, coseno de 110 partiendo desde el inicio. Luego, 180 más 70 son 250. Ahora, y este es el original. Nada más que lo único que ahora debo de cuidar, por ejemplo, saquen coseno de 290, me da 0.342. Saquen el coseno de 70, me da lo mismo, me da 0.342. Sáquenle el coseno a 110. Lo que pasa es que me dio negativo. Entonces, para decir que son equivalentes, este sí es equivalente, dado que el coseno es positivo en este cuadrante y acá también, pero en este el coseno es negativo. Entonces para que sea equivalente, yo necesito decir coseno de 110, pero negativo el coseno. No importa lo que te dé, lo vas a multiplicar por el signo menos. Este también, dado que el coseno acá es negativo, y como originalmente era positivo, yo aquí también necesito ponerle un menos coseno de 250. Ahora sí, yo ya digo que ya son equivalentes. Este es equivalente, este es equivalente y este es equivalente. Es decir, este tiene su equivalente en los cuatro cuadrantes. Veamos otro ejemplo. Yo tengo la tangente de 885. ¿Qué quiere decir? Que del inicio di una vuelta 360, 720 y me sobró. Es decir, yo tengo que es la tangente de 720 grados más me sobró algo, que serían 165 grados, dado que 720 más 165 me da los 885, ¿vale? Por lo tanto, yo digo que la tangente de 885 es como si, o es igual a la tangente de 165 grados. Este lo desprecio, ¿sí? Este lo desprecio, porque este es el número de vueltas. Entonces la tangente de 885 es igual a la de tangente de 165. ¿Y dónde queda 165? Aquí, miren, aquí tengo 165 grados, ¿vale? Entonces, ahí está, desde aquí hasta acá son 165 grados. Bien, ¿cómo sé que es verdad? Compruébenlo, saquen las tangentes y van a ver que es lo mismo. Entonces, primero, yo ya saqué su equivalente en la primera revolución o en la primera vuelta. Ok, me faltó decirlo, se le llama revolución o vuelta. Cuando yo empiezo aquí, esto es una revolución, o una vuelta completa, o revolución también se le llama. Entonces, este es lo mismo que este, sí, nada más que aquí dio 2 revoluciones y un poco más, y aquí no dio ni una. Entonces el equivalente de este ángulo es el mismo, nada más que aquí en la primera o antes de la primera revolución, ¿vale? Bien, ya tengo tangente de 885 es igual a tangente de 165. Bien, ahora, la tangente aquí, por lo tanto, la tangente de 165 grados, yo tengo un valor, sáquenlo. Dice que es negativo, ¿cierto? ¿Cuánto me da? La tangente de 165 me da menos 0.342.
Da 0.267. Ok, la pregunta es, ¿tengo equivalentes aquí, aquí y aquí? Sí, aquí tengo una equivalente, aquí tengo otra equivalente y aquí tengo otra equivalente. ¿Cómo la saco? Dije, sacamos primero el ángulo, ¿sí? Sacamos primero el ángulo a la referencia del eje de las X, inmediata, que sería esta. Entonces son 180 menos 165 me da 15 grados, ¿vale? 15 grados, muy bien. ¿Por qué? Porque le faltan 15 grados a 165 para llegar a 180, ¿vale? Ahora, saco un equivalente también en este, aquí así. Saco un equivalente también en este y saco un equivalente también en este. ¿Cuál va a ser la característica? Que de aquí a aquí van a ser 15 grados, de aquí a aquí van a ser 15 grados y de aquí a aquí van a ser 15 grados. Por lo tanto, este son 15 grados aquí, ese es el primero, aquí son 165, aquí son 180 más 15, son 195 grados. ¿Sí? Porque son 180 más 15, 195. Y aquí son 360 menos 15. Son 345 grados. ¿Sale? Bueno, ahora que ya saqué las equivalencias, que serían 15, dado que son 15 aquí, 15 son 165 porque le resto a 180, le aumento a 180, 15 son 195 y a 365 le resto 15 son 345. Ahora sí ya puedo decir que vamos a empezar a sacar las equivalencias. Esta es la original, ¿sí? Esta es la que quiero yo sacar las equivalencias de las demás. No me tengo que basar en las demás, sino en la original. Por lo tanto, aquí hablamos de la tangente de 195 grados, aquí hablamos de la tangente de 345 grados y hablamos de la tangente de 15 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la equivalencia? Me fijo, ojo. Esta es negativa, la original es negativa. Si yo me vengo aquí, esta va a ser positiva, miren, esta va a ser positiva. Entonces, no puedo decir que esta es igual a esta. Sí puedo decir que esta es igual a la menos tangente de 195. Eso sí puedo decirlo, porque esta como es positiva, pero al multiplicarlo por menos, se me va a hacer como la original. Bien, esta sí es negativa, entonces esta ya no le hago nada. Y por último, esta de acá, esta es positiva, entonces le pongo menos la tangente de 15 grados. Por eso, yo ya puedo decir que tangente de 165 grados es igual a la menos tangente de 195 grados, ¿sí? Es igual a la tangente de 345 grados, ¿sí? Y es igual a la menos tangente de 15 grados. ¿Listo? Ahora sí, este sería, digamos, mi resultado de las equivalencias. ¿Vale? Bueno, con esto yo cierro este paréntesis que hice acerca de que les dije voy a hacer un paréntesis para ver sistemas angulares y equivalencias en cuadrantes de las funciones trigonométricas. Vamos a regresarnos a lo que es funciones con ángulo doble y funciones con semiángulo. Pero una vez que ya conocimos esto, ya podemos atacar lo demás. ¿Vale? Bien.